Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Descifrada. Hoy vamos a seguir hablando de política, pero vamos a hablar de política desde un punto de vista más profundo y mental. Una de las grandes preguntas que me hacen es: ¿quién vota por Cepeda? ¿Quién vota por Cepeda después de todo lo que ha pasado con el gobierno Petro? ¿Quién sigue creyendo en Cepeda después de los ejemplos que vemos en los países vecinos? ¿Qué está pasando? A la gente no le cabe en la cabeza que existan personas que estén soportando, apoyando a Cepeda. Estamos hablando de un grandísimo porcentaje de colombianos. Entonces, hoy vamos a hablar de esos arquetipos, de esas personas que están votando por él, las sombras que manejan esas personas, esos mapas mentales que ellos necesitan para su vida. Y al final vamos a hablar del dato del que nadie está hablando. Vamos a hablar de los datos del legado del gobierno de Gustavo Petro, para que tengamos más argumentos cuando nos encontremos con nuestros amigos cepedistas o petristas y empiecen a justificar que no van a votar por Abelardo de la Espriella porque es un misógino, y tengamos realmente no solamente una, sino, no sé, 50 razones por las que el gobierno Petro es el peor gobierno de la historia de este país. Así que empecemos. Entonces, ¿cuáles son los arquetipos? ¿Qué perfil psicológico, mental tienen estas personas que votan por alguien como Cepeda? ¿Qué tienen en su mente, que tienen en su corazón, que tienen en sus imaginarios, que tienen en la sombra? Porque pareciera sorprendente para muchos, pero hay explicaciones del por qué. Y hay unas justificaciones que uno dice: sí, tienen razón en votar por él. Pero eso no significa que estén tomando la decisión que es la más adecuada. El primer arquetipo que vota por Cepeda es el joven. Sí, no voy a decir que todos los jóvenes, hay jóvenes que quedaron bien educaditos por sus padres principalmente, porque la mayoría de las instituciones, colegios y universidades enseñan izquierda y progresismo. Y no es algo nuevo, es algo que lleva décadas. Yo todavía me acuerdo, mi papá iba al colegio a pelear con mi profesora de sociales, Amalia, porque nos estaba poniendo a leer ciertos libros, porque los libros que nos ponían a leer siempre eran con carácter comunista. Por ejemplo, libros como Las venas abiertas de América Latina. Y todos nos cuentan una historia en la que somos las víctimas de los otros, de la conquista, de los españoles, de los yanquis, sin en ningún momento analizar el otro lado de la historia, en ningún momento analizar que nosotros somos también esos españoles que llegaron, fueron mis ancestros, mis abuelos, los que llegaron a colonizar esta tierra. Y claramente mis ancestros y mis abuelos también vivían en esta tierra. Por eso la gran parte de nosotros es mestizo. Pero eso no fue lo que nos enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaron cómo nos saquearon y cómo nos robaron y cómo nos violaron, en vez de contarnos los dos lados de la historia y lo positivo que tuvo la colonización. También el joven no tiene responsabilidades. Tiene a un papá, a una mamá, a una familia encargado de él. Entonces, no importa si el mundo se cae, porque hay alguien que está ahí siendo responsable de su vida, de lo que come, de las cuentas, de pagar el celular, de pagar la salida del fin de semana. Entonces, es fácil con esta mentalidad un rebelde del joven pensar que la rebelión es la solución a los problemas. Y ojo, como les dije, esto no es solamente en los colegios y en las universidades públicas, también en colegios y universidades privadas está pasando esto. La mayoría de los profesores, no todos, claramente,
tienen estas ideas y enseñan esta mentalidad y estas ideologías en el colegio. Y este joven, cuando sale al mundo real, se empieza a enfrentar con que el mundo es diferente a lo que nos vendieron, que realmente no tiene que ser la víctima, sino que se puede apoderar de su vida, su destino, y empieza a forjarla y a crearla. Y se va alejando de esas ideas, de esas ideas. Sin embargo, hay unos que no lo logran y siguen adoctrinados y siguen leyendo ese tipo de literatura y creen que esas dos cositas que les mostraron en el colegio y en la universidad contemplan todo lo que hay en el universo por aprender y se quedan ahí y se quedan ahí y se quedan ahí. Siguen consumiendo las mismas ideas y confirmando sus mismos programas mentales con libros similares, con personas que piensan similar, con medios de comunicación que piensan similar y consideran que es la verdad, que es la única y la infinita verdad. Y es imposible cuando se llega a cierta edad, especialmente digamos después de los 25, cuando el cerebro ya se formó, cuando las conexiones, la mayoría de las conexiones de nuestras neuronas ya están hechos, cambiar de opinión cuesta, cuesta. Entonces, normalmente si las personas no han empezado a mirar ideas diferentes, formas de vivir diferentes y a ver una realidad diferente a esta limitada que les enseñaron en el colegio y en la universidad, es muy difícil que se salga de ahí. Entonces, alrededor de los 20, los 30, es cuando las personas empiezan a desadoctrinarse y a darse cuenta que el mundo es diferente, a leer otras cosas, a escuchar otras personas, a salir al mundo real, al mundo del trabajo, a conocer que las personas viven diferentes, a ganar su propio dinero y a pensar en, oiga, esto está chévere ganar dinero, voy a empezar a invertir, voy a entender un poco de números, voy a entender un poco de economía y se van dando cuenta que la realidad es bien diferente a la doctrina del colegio. Entonces, este adoctrinado se convierte como una especie de vividor. Ustedes lo van a reconocer en el mundo, en sus vecinos, en sus amigos, en las personas que todavía piensan así, ciegamente creen que el comunismo es la salida y muchos se convierten como en vividores. Son estas personas que uno no tiene como claridad de lo que hacen en la vida, cómo se ganan la vida, en qué trabajan. Uno los ve en el cafetín del centro tomándose una cerveza o tomando café o en los recitales o en los eventos que hay en la ciudad, pero uno realmente no sabe de qué vive. No sabemos si vive de los papás, no sabemos si vive de la mamá, no sabemos si vive de los abuelos o no sabemos si vive de pequeños trabajos que hace, pero no tiene un empleo formal, no tiene un emprendimiento formal que además le haya generado los suficientes ingresos para construir y salir adelante, sobresalir, sino que lo deja viviendo en un límite entre la escasez y la supervivencia. Ese es el vividor. Y yo creo que muchos de ustedes deben conocerlo. Siempre está por ahí, vive, sobrevive, pero uno nunca realmente sabe qué hace, de qué vive. Es esta persona que al final nunca pudo construir una independencia real económica y que seguramente no tiene una pensión asegurada. Y ojo, todo lo que estoy diciendo acá no es un juicio, es una descripción, porque si alguien ha tenido problemas económicos en la vida y si alguien seguramente no se va a pensionar, soy yo. Ahí también viene el intelectual. El intelectual es esta persona que siguió leyendo y leyendo mucho, claramente la literatura equivocada, que confirma esos sesgos de esas doctrinas que aprendió de niño, esas doctrinas de rebelde que aprendió de niño. Y como ha leído tanto, cree que tiene la verdad. Y te mira así, porque soy el intelectual, porque he leído más de 1000 libros en mi vida, pero libros que te mantienen cerrado en esas ideas limitantes, en esos pensamientos limitantes de esas doctrinas de rebeldía, de victimismo, de que somos inferiores, de que somos menos, de que alguien nos tiene que ayudar, porque si no, no podemos lograrlo. Y él también cree que tiene superioridad moral.
y habla con ese despotismo de superioridad y cree que todos los otros que piensan diferente a él tienen que irse a leer los mismos libros que él se leyó y a ver el mundo exactamente como él lo debe ver. Más adelante les voy a explicar la diferencia de estas personas a las personas que salieron de esas doctrinas que nos enseñan en el colegio y la universidad, porque sí hay características y programas mentales fundamentales que son diferentes. No es un juicio, es una descripción. El siguiente es el discípulo. Es esta persona que necesita un héroe, alguien más allá al que seguir, alguien al que le tiene que creer ciegamente, sin comprobar ni medio dato de lo que esa persona dice. Creer ciegamente en algo y en alguien. Es esa persona que tiene que tener impresas camisetas y afiches de ese profeta que tiene que seguir mente de lo que haga y no haga. Y no hay absolutamente nada que tumbe la idea del profeta. Es muy similar, sin criticar a las creencias religiosas, es muy similar a una religión. O sea, esa base de tener que creer en alguien ciegamente, en alguien que nos va a rescatar, en un salvador, es muy similar entre las personas que creen en el comunismo, el marxismo, Petro y Cepeda, con las personas que tienen una religión y creen ciegamente en lo que esa religión les dice. Son bases similares de necesidades, pensamientos y programas mentales. El siguiente arquetipo que vota por Cepeda es el analfabeta. Cuando digo analfabeta, es realmente el analfabeta porque a duras penas sabe leer y escribir. Entonces no tiene las herramientas para formar juicios reales de la vida. Y también aquí está en este rubro el que es analfabeta económicamente, en el sentido de que no sabe y nunca ha tenido un libro de economía en sus manos. Por eso cree en la distribución de las riquezas y por eso cree que el capitalismo es el enemigo, porque no entiende el concepto. No entiende el concepto de capitalismo, no entiende por qué repartir la riqueza no llega a ningún lado. Hace tiempo hablaban de que el dinero que tenía Elon Musk era suficiente para repartirlo entre los habitantes del África. ¿Que por qué no lo hacía? Es muy simple. Primero, no lo van a dejar hacerlo. Hay una desestabilización económica imposible de controlar. Pero suponiendo que sí se puede, esa persona que va a recibir ese dinero, al no tener la educación financiera, a no entender el dinero, a no entender el esfuerzo, a no entender qué significa generar valor, a no entender qué significa producir, la va a gastar, se la va a gastar comprando cosas, toda. ¿Y a quién le va a comprar las cosas? A esa persona que sí sabe generar valor, que sí sabe producir, que sí sabe trabajar, que sí entiende el dinero. Yo entiendo las críticas al capitalismo. Yo las he hecho. Escribo un libro, One Life to You, en el que hago una reflexión profunda del trabajo y la necesidad de estar esclavizados a un trabajo. Pero la experiencia humana es mucho más que el trabajo. El trabajo es solo un medio para un fin. No es la vida en sí misma. Y entendí cuando escribía ese libro que no podemos ser víctimas del trabajo. Incluso antes de que existieran los sistemas capitalistas, el hombre tenía que trabajar para sobrevivir. Si no salía de cacería, se moría. Si no tenía cómo protegerse de la intemperie y de los cazadores, de los animales cazadores, se muere. No solamente se muere físicamente, sino de espíritu. Necesitamos trabajar, necesitamos crear, necesitamos prestar un servicio a la comunidad. ¿Cuál es la respuesta al éxito? Encontrar un servicio a la comunidad que nos haga felices. Encontrar ambientes laborales que nos hagan felices. Y aprender a manejar y lidiar con los ambientes laborales que no son tan fáciles. Entonces, ¿qué pasa con un gran porcentaje de la población en Colombia? No entienden el mundo. Nacieron en la mitad de una vereda, en una finca. Fueron a la escuelita hasta cierto punto.
Después le tocó trabajar la tierra con su padre. Nunca ha cogido un periódico. Además, porque ya no llegan los periódicos. Antes llegaban a las fincas. Me acuerdo mi abuelito cafetero, campesino, leyendo el periódico. Pero ahora la gente no lee periódicos, no ve noticias, está en redes sociales y escucha música popular. Entonces solo puedo creerle a aquel que venga a decirme quién es el enemigo, o que me ponga un rifle en la cabeza y me diga por quién tengo que votar. Y eso está pasando en todas las fronteras de este país. Y así es que han reclutado niños y jóvenes por décadas. ¿Quiénes? Los grupos narcotraficantes armados que tenemos en el país, que realmente no están defendiendo ninguna causa social, ni ninguna ideología, ni ningún Che Guevara. Están defendiendo su negocio de la cocaína. Y es ahí cuando llego a la siguiente persona que vota por Cepeda, y es el ampón. Y todo tipo de ampón, desde el que les acabo de describir hasta el contrabandista y el atracador de la calle, y el que va y destroza el bien público porque alguien le dijo que lo hiciera. Incluso paramilitares pasados han sido liberados y nombrados gestores de paz. Esa es la otra persona que vota por Iván Cepeda. Entonces vamos a ver de estos arquetipos generales que les expliqué, ¿qué hay en su sombra? La sombra es eso que no pueden ver, que está oculto en su subconsciente y que los controla para tomar decisiones. Son esos programas mentales que no conocemos que tenemos, pero que deciden por nosotros y que forman como un manto de la visión del mundo. Ponen un manto enfrente de las personas para entender la realidad. Eso hace la sombra. La sombra no nos deja ver la realidad, la pureza de la vida, lo lindo de la vida, sino que pone un manto que la oscurece. Entonces, la primera sombra es la víctima, ya la mencioné varias veces. La víctima es este programa mental que está en las personas, y todos la tenemos en cierta medida, en el que cree que el mundo está en su contra y que algo afuera es el enemigo. El Estado, el vecino, el gobierno, el presidente, las otras personas, el cambio climático. Todo está en contra de él. Es una persona que no cree que tiene el poder de reconstruir y cambiar las cosas para su realidad y su vida. Y lo peor del que tiene esa sombra de víctima tan marcada es que cree que los demás también son. Entonces los victimiza de alguna forma y cree que son incapaces de tener el control de su vida para salir adelante, para prosperar, para cambiar, para crear. Y cree que todos son unos pobrecitos idiotas, imbéciles, que necesitan ayuda. Y no voy a negar que sí hay personas que se necesitan ayuda. A veces estamos muy tarde en la vida para empezar, para cambiar nuestros programas, para reestructurar nuestras vidas. Pero eso no significa que sea la solución para todos. La solución para todos es darnos los pensamientos y las herramientas para construir nuestras vidas, para salir adelante, como tantos miles y millones de personas lo han logrado en la historia de la humanidad, única y exclusivamente en economías capitalistas, no en economías comunistas. Una persona no puede salir adelante en una economía comunista. El siguiente programa que tienen en la sombra es la culpa. Y este tiene que ver mucho con la persona que es de izquierda, que tiene una buena vida, como todas estas celebridades que son izquierdosas y que tienen miles de millones de pesos y que viven mejor que los demás. Entonces, en medio de su culpa, inconscientemente, como ellos no lo hicieron, ellos no están donando su dinero, ellos no están haciendo obras de caridad, ellos no están dando su tiempo para cambiar el mundo, tienen que forzar al gobierno para que lo haga. Porque ellos sienten culpa, una culpa profunda de que ellos viven mejor que otros. La culpa también nace mucho de la falta de entendimiento del Dharma del universo. Es no entender los miles de variables, millones de variables que sucedieron en la historia de la humanidad para que llegáramos a estos sistemas.
Pasaron muchas cosas, muchas guerras, muchas transformaciones, migraciones, cambios culturales, de pensamiento, para llegar a donde estamos. Y ellos solamente creen que hay un culpable, el que piensa diferente a mí. Ese es el que tiene la culpa. Nunca fueron mis ancestros, nunca fueron los que piensan igual a mí, siempre es el otro. Y nos volvemos a la víctima, siempre es el otro. Y hay algo muy interesante en la víctima, y lo menciono mucho porque es más fácil de reconocer, y es que cuando me va mal en la vida y le va mal en la vida a la gente, es culpa de lo que está afuera, pero cuando les va bien es culpa de ellos mismos y de su esfuerzo. Una gran contradicción. En medio de la culpa y el victimismo, pues se va creando un resentimiento. Las cosas que están en el subconsciente se cultivan. Y si desde que yo estoy yendo a que me eduquen, me empiezan a victimizar con las venas abiertas de América Latina y todo lo malo que le pasó a América, nunca lo bueno, porque nunca aparecen, aparentemente nunca hubo nada bueno, fue creando un resentimiento, es una sombra que está ahí y va creando resentimiento contra todo lo que está fuera de esas ideas. Resiento al empresario, resiento a la señora que tiene más dinero y que tiene una finca, resiento a los Estados Unidos. Resentimiento, 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 resentimiento. Y se va cultivando y ese resentimiento los va llenando de mucha infelicidad e insatisfacción. Y fueron creando ese universo paralelo, ese universo que no existe. Tienen en su mente una realidad inexistente. El mundo que ellos tienen en la cabeza no existe. Ni siquiera en los países socialistas que a veces mencionan, como los nórdicos. Allá tampoco viven en el mundo ideal. En China no viven en el mundo ideal. De China vemos lo que ellos quieren que veamos y tapan la pobreza y la injusticia que hay allá. Y ni me digan Cuba, y ni me digan Venezuela. Las personas que creen que se da la solución para esto, y Petro y todos sus aliados, es que nunca han tenido un amigo venezolano. Nunca se han sentado a hablar con una persona de Venezuela a que les cuente su experiencia y a que les cuente la similitud que hay entre lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en esa época. Y no tienen que traer un amigo, lean, estudien. Y como ese universo que ellos quieren ver, esa utopía que alguien les vendió, que no existe, porque la realidad es mucho más compleja, no solamente económica y social, sino mental. Somos muy complejos en la mente, en la psicología. Entonces estamos muy lejos de ese mundo ideal. Ni siquiera nuestros hijos ni nuestros nietos los van a ver. Pero ellos creen que ese mundo está ahí y que ese mundo lo va a lograr ese próximo presidente. No viven en la realidad. Y es una suma de lo que ya les dije, de la educación, de lo que leen, de lo que quieren creer, del resentimiento, de la mentalidad de víctima, de la culpa. Entonces también son personas muy fáciles de manipular, porque su vida se fundamenta en esos resentimientos, en ese victimismo, en esa culpa. No son capaces de canalizar su vida de otra forma. Encontrar un propósito, encontrar un hobby, ser buen papá, crear una buena familia, ser buena madre, reconstruir su vida, su realidad, trabajar duro para ello. Porque es difícil. Tener una vida organizada es difícil. Se requiere de mucha disciplina, mucho sacrificio diario. Entonces, cuando no tengo fundamentos fuertes o una vida con un propósito claro, es muy fácil que me manipulen y que esté pasando lo que estamos viendo hoy. Estos niños universitarios destruyendo el país. No tienen un plan, no tienen un sueño, no tienen una esperanza. Solamente tienen victimismo, culpa y resentimiento. Manipulados por una izquierda muy organizada, y no solamente de la guerrilla en Colombia, sino una izquierda internacional realmente organizada.
Por eso son tan fáciles de manipular y creen en todas las barbaridades que les digan. Cuando mataron a Miguel Uribe hace un año pasado, les dijeron que había sido la misma derecha y se lo creyeron, a pesar de que las investigaciones, según hoy, apuntan a otro lado. Les dijeron que había habido fraude en las elecciones hace 8 días. Se lo creen porque no estudian, porque no leen, porque no entienden cómo funciona el sistema. Si hay algo, si hay algo ordenado y organizado en Colombia, es la registraduría. Es una de las instituciones más fuertes que hay, pero ellos, en todos esos pensamientos, en esa sombra, en esas ideas que cultivaron toda la vida, creen que es cierto. Son tan fáciles de manipular que creen en todas las mentiras que han dicho en la campaña de Abelardo. Por ejemplo, que va a eliminar la matrícula cero, que va a destruir las pensiones y que van a destruir los páramos, como si hubiera algún milímetro de lógica en eso para ganar unas elecciones. La víctima se caracteriza también porque tiene un poco de vergüenza por su condición, en vez de sentirse orgulloso, siente un poco de vergüenza y también todo lo culpa por ahí. Por ejemplo, las personas que daban explicaciones de que Paloma no había ganado por mujer y que porque Oviedo era gay. Eso es pensamiento de víctima. Todo lo reducen a ese resentimiento, a esa incapacidad de valorar lo que son, de realmente encontrar fortalezas, habilidades, capacidades en eso que son. Y generalmente esas personas hacen parte de los arquetipos que les acabo de decir. Como no logran nada en su vida, han logrado poco en su vida, no tienen un propósito, no tienen algo estructurado, algo en lo que creer, diferente a odiar al mundo, eso es lo que hacen, culpar a los otros de su destino y de su vida. En estos días entrevistaban a María Fernanda Cabal, le hacían la pregunta en Blue Radio y le preguntaron si Paloma había perdido por eso y Oviedo también. Y ella explicaba muy bien que era falso. Y como lo expliqué en el primer episodio de Descifrada, la campaña fue un Frankenstein que nadie pudo entender, nadie pudo lograr entender. Eso fue lo que falló, no su orientación sexual, no su género. Entonces, han sido muy inteligentes las personas que han construido estas narrativas de minorías, de izquierda, de comunismo, porque saben darle a los imaginarios que necesitan. Los imaginarios, por ejemplo, de a quién tenemos que idealizar, al Che Guevara, a los Castro, a Bolívar. Petro todavía habla de Bolívar después de 200 años. Y van creando esos imaginarios en la mente de la gente y los van cultivando. El enemigo es Uribe, el enemigo es Uribe, el enemigo es Uribe. Y empiezan a crear una bola de hielo infinita que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Ese manto que les decía que no les deja ver la realidad. Esos profetas que les van a salvar la vida. Porque a diferencia de Abelardo, no es un profeta que nos va a salvar. Nos va a poner a trabajar, a emprender, a invertir, a crear, a estudiar. Eso es lo que va a ponernos a Abelardo a hacer. Y a su gobierno va a tomar la lista de todo, del checklist de todo lo que se tenía que hacer. Y seguramente sí ayudar a los que más lo necesitan y la tienen bien jodida. Ojalá. Nos tocó trabajar, nos tocó crear, nos tocó emprender, nos tocó innovar, nos tocó aprender a ser felices en esta vida, porque aún somos libres y estamos luchando por esa libertad. Y dentro de todas esas mentiras que les han dicho, también les hicieron creer que ellos hacían parte de un estallido social. No existió ningún estallido social espontáneo. No está pasando un estallido social espontáneo. Fue todo orquestado. Es más, voy a buscar un blog que escribí en mi Facebook que me cerró Zuckerberg, pero yo creo que lo debo tener, en el que escribo y explico esto exactamente. Nada de esto es espontáneo.
Las marchas de la izquierda no son espontáneas. Estas son hechas para destruir, para crear caos. Caos que las personas que siguen pensando que los otros son el enemigo, las víctimas, adoctrinados, apoyan la destrucción. Si estamos votando por Petro y Cepeda, es porque estamos apoyando esa destrucción. Y como les decía en el podcast pasado, le inventan un montón de cosas superficiales, mentirosas a Abelardo y las creen sin consultar. Voy a compartirles el legado de Petro. ¿Qué nos deja Petro? El Salvador, el que iba a darle un giro al país. Todos estos datos que ven acá tienen un soporte y no son imaginarios o porque fue que me dijeron, son reales. En Colombia asesina a una persona cada 36 minutos. En el 2025 hubo 14.780 homicidios. Ha sido el año más violento de la última década y por eso es por lo que la gente va a votar. 7 colombianos al día mueren esperando una cita, una autorización o un medicamento. En el 2025, 2.436 personas murieron por esas barreras del acceso a salud. Sumando estos dos, tenemos una cifra de más de 16.000, 17.000 personas que han muerto y todavía nos quedamos con cifras de décadas pasadas. Prometió acabar con la corrupción, pero este aumentó. Incluso Cepeda lo reconoce en una de sus entrevistas, diciendo que no, que ahora sí no vamos a ser corruptos. ¿No se supone que era Petro el presidente anticorrupción? Y estos arquetipos, sombras que les acabo de explicar, defienden eso. Defienden eso diciendo, es que los anteriores también lo hicieron. Están resintiendo no el hecho, sino ideologías. Llegamos al puesto 37 en el índice de percepción de la corrupción. Ese era el nivel que teníamos hace 11 años. Su mercado quincenal pasó de 300.000 a 400.000. Es una mentira. El aumento del salario mínimo le puso más dinero al bolsillo de los colombianos. La inflación ha estado por encima de las metas que tiene el Banco de la República. 3 expresidentes del Congreso, 2 exministros y la mano derecha del presidente están presos, en juicio o prófugos, por el saqueo de la unidad de gestión de riesgo. Kevin tenía solo 7 años y murió porque le negaron los medicamentos, no porque se los negaron. Hay 100.000 desplazados en el Catatumbo. Es el éxodo más grande en 27 años. Y asesinaron a Miguel Uribe hace un año. Y esta mañana dijeron, ¿quién podría ser? Recibimos una deuda grandísima. Duque nos dejó con una deuda muy grande. ¿Pero qué hizo este gobierno? Como malgastó el dinero, con unos presupuestos pésimamente hechos, hasta inconstitucionales. Nos deja con una deuda de 1.192 billones y con los intereses exageradamente altos. No entendemos quién diablos aceptó eso. Voy a compartirles otras cositas que nos dejó el legado de Gustavo Petro. Las tengo en una lista anotadas porque o si no, se me olvidan. Porque son muchísimas, muchísimos legados. La financiación de la campaña Petro ya tiene una sanción del CNE porque superó los topes de la campaña. Nicolás Petro, el hijo del presidente, fue investigado por dineros irregulares alrededor de la campaña presidencial. Ecopetrol fue destruida. La principal empresa de Colombia quedó atrapada entre la caída de utilidades y la pérdida de la confianza. Gracias a Dios, como Abelardo ganó la primera vuelta, las acciones mejoraron un poco. Nos van a dejar en apagón, porque como no saben que una transformación energética debe hacerse de a poquitos, con mesura, no tenemos de dónde sacar energía, porque no exploramos gas. Así que
La próxima vez que tengas apagón y no tengas luz, ya sabes a quién se lo vas a agradecer. El ICETEX, en vez de aliviar a los estudiantes, destruyó el ICETEX. ¿Por qué? Por ideologías. ¿Por qué? Porque no le quiere prestar a las personas para que estudien en una universidad privada. Entonces los dejó sin estudio. El escándalo de los pasaportes. Vamos a ver si realmente ya están funcionando. No lo sé. Intervenciones de la EPS, que ya vimos las consecuencias. Señor Petro, las intervenciones eran para mejorar el sistema de salud, no destruirlo. La paz total, que lo único que ha hecho es darle impunidad a personas que han desangrado el país, que han reclutado y violado niños. 18.677 niños. La JEP lo confirmó, pero parece que los que soportan a Cepeda no les importan los niños. Solo les importan las ideas, las doctrinas que les dieron en el colegio o la universidad, y solamente pueden pensar a través de su sombra, de víctimas, de culpa, de resentimiento. Hoy escuchaba a el comunista Héctor Riveros de la Blue, es uno de los panelistas que están ahí. Y desde el principio ha dicho que la forma de tener la conciencia tranquila es votando en blanco. O no votando. Claro que no. No vayan a cometer el error de votar en blanco. Estamos peleando la democracia. Abelardo de la Espriella no es un fascista. Si algo, el fascismo se parece más al comunismo, porque es el gobierno el dueño de los medios de producción, no las personas, porque no hay libertad. Intenten no repetir más frases enseñadas en colegios izquierdosos, en universidades izquierdosas, en un mundo progre. Cojan un libro de economía, ojo, no escrito por Marx. Empiecen a entender cómo funciona el mundo. Macroeconomía, sobre todo, porque la gente cree que la economía va bien porque el centro comercial está lleno de gente. Si seguimos así, este país va a ser inviable muy pronto y Cepeda no va a organizar estos problemas porque no tienen idea. Lo único que sabe hacer es odiar a Uribe y seguir cultivando los programas y dogmas que a las personas les encanta repetir y repetir. Tu conciencia tranquila no va a quedar votando en blanco. Votar por la democracia y por quienes van a defender la Constitución y la libertad es la solución para Colombia. Espero que este episodio les haya ayudado un poco a reflexionar y a entender que a pesar de que puede sonar fuerte los juicios que hice sobre las personas que votan por Cepeda y por Petro, es una condición humana, es la condición de ellos. Y que muchas veces claramente es imposible de reestructurar. Cambiar esas ideas limitantes y tóxicas que nos han cultivado desde chiquitos es muy difícil. Aquí hacen un trabajo profundo y de mucho tiempo para sacarlos y poder conectarnos con arquetipos en vibraciones más altas, como el guerrero, la heroína, el héroe, las personas que salen a luchársela, que quieren crear, porque esa es la única forma de lograrlo, siendo libres. Si no hay libertad, no podríamos hacer nada de eso. Así que un abrazo muy grande y espero podamos volver a conectarnos la próxima semana en otro episodio. Por favor, déjenme sus comentarios, qué temas, qué preguntas que les gustaría que habláramos acá. La idea es que construyamos todos juntos a Descifrada, que no sea un monólogo. Voy a intentar traer invitados, ya he tocado varias puertas y vamos a ver para cuándo me aceptan la invitación. Un abrazo para todos y gracias por escuchar. Chao, chao.